Hola amigos de YouTube, nos da mucho gusto nuevamente tener este tiempo, esta oportunidad de estar con ustedes en un video más. Y el día de hoy vamos a tener el tiempo de iniciar un nuevo libro. Ya hemos terminado Romanos y el día de hoy vamos a iniciar esta nueva carta de Primera de Corintios. Así que no se muevan de su lugar y vamos a tener este tiempo de poder aprender de la palabra del Señor. Y quisiéramos poder, antes de iniciar el tema, antes de iniciar el contenido de lo que hoy vamos a ver, quisiera que hagamos una oración al Señor pidiendo porque Él nos ayude, nos guíe y nos dirija en este nuevo libro. Te invito a que oremos. Señor y Padre Celestial, en este momento te damos las gracias por la oportunidad que nos das como Iglesia Oriente 18 y aún aquellos que nos ven desde algunos otros lugares. Gracias porque a lo largo de el tema de Romanos pudimos aprender, pudimos ser desafiados a nuestra vida espiritual constantemente, a ir cambiándola y cada día ser más parecidos, idénticos a la estatura del varón perfecto que eres tú, nuestro Dios. Y en este momento, ahora al iniciar una nueva carta, queremos ponernos en tus manos para que tú nos guíes, tú nos dirijas, tú nos des sabiduría para poder aprender, para poder entender estas verdades bíblicas que tú quieres afianzar en la vida de cada uno de nosotros y de aquellos que nos están viendo a través de este video. Señor, dirígenos y guíanos, Señor, y que a través de este aprendizaje podamos crecer espiritualmente cada día más. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como lo acabamos de comentar, vamos a iniciar una nueva carta, Primera de Corintios, una carta que escribió el apóstol Pablo. Pero antes de iniciar con los primeros versículos del libro, quisiéramos comentarles acerca de lo que, de una forma breve, como una forma de introducción al libro, lo que más o menos estaremos viendo durante las próximas semanas, y los invitamos a que puedan continuar con nosotros y sean parte de este estudio de Primera de Corintios. Y bueno, podemos entender por el libro o la carta de Primera de Corintios, bueno, es escrita por el apóstol Pablo, como hace un momento lo mencioné. Es una carta que, bueno, esta ciudad de Corinto era una ciudad muy importante, una ciudad portuaria, un lugar donde a raíz de su localización geográfica específica tan importante, bueno, era un lugar donde es un lugar que se había convertido en una parte importante de aquel país, de aquella nación, de Grecia, como un lugar de comercio muy importante, ¿no? Donde había mucho dinero, donde llegaban muchos forasteros, donde había diferente tipo también, al mismo tiempo, al ser una ciudad tan visitada, una ciudad de negocios, una ciudad donde entraba y pasaba mucha gente, bueno, también era una ciudad donde había mucho pecado a raíz de estas condiciones que antes mencioné. Es una ciudad que contenía muchos templos a dioses griegos, a los dioses romanos, y el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, bueno, él llega a esta ciudad de Corinto con el fin de poder predicar y evangelizar en esta ciudad tan importante y tan estratégica para él, para poder empezar a llegar a otros lugares del Imperio Romano. Y bueno, el apóstol Pablo durante aproximadamente 1 año y medio, la Biblia nos narra ahí en el libro de los Hechos, capítulo 18, ustedes ahí tendrán la oportunidad de en casa poder leer, bueno, nos narra cómo el apóstol Pablo durante algún tiempo, aproximadamente 1 año y medio, bueno, él está conociendo a las personas de esta ciudad, compartiéndoles el mensaje del Evangelio, y bueno, finalmente muchas personas se convierten al Señor y se establece una iglesia en el Señor. Y posteriormente, bueno, Pablo se va a otro lugar. Si ustedes recuerdan lo que vimos en Romanos, hablábamos de que el llamamiento del apóstol Pablo era un llamamiento a ir a predicar a los lugares donde no estaba presente el Evangelio. Y bueno, el ministerio de Pablo no era el ser un anciano, un pastor en esta iglesia, sino establecer iglesias y dejar firmes a hermanos en la fe que pudieran trabajar como ministros ahí en estos
lugares. Y bueno, el apóstol Pablo se va a otros lugares y después de algún tiempo, bueno, recibe noticias de que desafortunadamente esta iglesia en Corinto está pasando por grandes, pero grandes problemas. Y bueno, Pablo, a raíz de esta situación, a raíz de lo que conoce y de lo que le es informado, de lo que está pasando esta iglesia en Corinto, bueno, él ahora escribe esta carta de Primera de Corintios específicamente, y estos temas que vamos a abordar durante varias semanas, quizá meses, bueno, son esos temas de los cuales están pasando esta iglesia en Corinto. A diferencia de la iglesia de Romanos, si ustedes recordarán, la iglesia de Romanos era una iglesia que era una iglesia modelo para las iglesias que estaban alrededor y para las iglesias que estaban en el imperio, ¿no? Era una iglesia madura en el Señor, una iglesia donde había creyentes fieles trabajando, una iglesia de sana doctrina. Pero a diferencia de esa iglesia de la cual Pablo nos habló en la carta pasada, la iglesia de Corinto es una iglesia que ciertamente está atravesando por grandes problemas y problemas que de alguna forma necesitan ser atendidos por el apóstol a través de este llamado que les hace a través de la carta. Y si pudiéramos hacer un pequeño resumen acerca de lo que vamos a ver durante las próximas semanas, la carta de Primera de Corintios la pudiésemos dividir en 5 partes. La primera sería del capítulo 1 al capítulo 4 de la primera carta de Corintios. Y en estos primeros 4 capítulos, Pablo le habla fuertemente a la iglesia de Corintios, de Corinto, en base a la división que está habiendo en esta iglesia. Vamos a encontrar en los primeros videos de este canal de Corintios que Pablo le habla a esta iglesia fuertemente porque hay una grande división en esta iglesia. A raíz de que Pablo se había marchado ya de la iglesia, ya no estaba con ellos, bueno, otros líderes, otros hermanos habían pasado también por Corinto, ¿no? Nos narra la historia aquí en la carta, nos habla de Apolo, nos habla también de Apolos, perdón, de Pedro, y la iglesia de Corinto había adoptado un predicador favorito, ¿no? Había creyentes que tenían preferencia por la enseñanza de Pablo, había creyentes que tenían preferencia por las enseñanzas de Apolos, había creyentes que tenían preferencia por las enseñanzas de Pedro, y esto había creado división y pleitos y decir que uno era mejor que el otro, ¿no? Entonces Pablo atiende a esa división, a esa errónea forma de actuar de los hermanos de Corintio, bueno, en estos primeros 4 versículos. Y bueno, luego tenemos el segundo bloque, o el segundo tema general que vamos a ver, es del capítulo 5 al 7 de esta primera carta, y en estos capítulos, Pablo trata ahora con esta iglesia en este lugar, con problemas sexuales y con problemas de inmoralidad de índole sexual en este lugar. Bueno, vamos a ver más adelante acerca de esta problemática, acerca de estas acciones incorrectas que necesitaban ser cambiadas en temas más adelante. En los capítulos del 8 al 10, Pablo ahora nuevamente, así como lo tocamos de una forma también en Romanos, Pablo atiende una problemática en la iglesia de Corinto, donde la iglesia había división entre judíos y gentiles en cuestión a las preferencias, no tanto preferencias, sino a la idea de la división que había en ellos por el pensamiento correcto de que si era correcto o no comer carne sacrificada a los ídolos. Bueno, Pablo se toma un tiempo para atender esta situación y bueno, escribe acerca de este tema en el libro de Corintios. Luego también tenemos del capítulo 11 al 14 y en esta parte de la escritura vamos a encontrar este llamado de Pablo al orden dentro de la iglesia, ya que la iglesia, durante estos versículos, Pablo nos narra acerca de cómo la iglesia estaba teniendo errores y desorden en los cultos que tenían en las congregaciones, ¿no? Había, por ahí se nos menciona durante estos pasajes que había personas que estaban teniendo experiencias espirituales poderosas en la congregación y comenzaban a hablar en lenguas de origen desconocido en voz alta. Había desorden en la iglesia,
De repente uno empezaba a hablar, de repente otro empezaba a hablar, y lo que menos se predicaba era el mensaje de la palabra del Señor. Y bueno, esa parte también es, Pablo toma su tiempo. Y luego llegamos al capítulo 15, donde ya en la parte final vamos a tener cuando Pablo exhorta fuertemente a la iglesia de este lugar en la enseñanza de lo que es la resurrección de los muertos, ¿no? Había personas en esta iglesia quienes rechazaban la enseñanza, quienes pues, de cierta forma burlesca a lo mejor desacreditaban la resurrección de Cristo y aún la resurrección de los muertos, de la cual usted y yo, bueno, tendremos la oportunidad de conocer en esos capítulos finales. Y Pablo atiende fuertemente a estas personas quienes están de alguna forma teniendo este comportamiento equivocado, ¿no? Y termina el libro en el capítulo 16 con los saludos de Pablo a esta congregación. Y de una forma general, pues esto va a ser lo que vamos a ir viendo a lo largo de la primera carta de Corintios. Así que los invitamos para que nos acompañen durante las siguientes semanas y sean parte de cómo Dios va a hablar a nuestras vidas a través de una carta hermosa, como lo es Primera de Corintios. Y lo digo hermosa desde el punto de vista porque tiene mucha enseñanza para la vida de nosotros, ¿no? Corintios, ciertamente, esta iglesia de Corintios es una iglesia que es lo opuesto a Romanos, no es una iglesia modelo, es una iglesia que está teniendo muchas dificultades, muchos problemas internos, pero esta enseñanza es muy importante que tú y yo la tengamos para crecimiento y también para una forma de ver nuestra vida, ver nuestra congregación también y tratar de sumar aquellas situaciones que podamos estar pasando en la iglesia del Señor. Y bueno, si pudiéramos ponerle, vamos a iniciar, y si pudiéramos ponerle un título al tema del día de hoy, sería nada más y nada menos como inicio de tema, llamados a ser santos. Y quiero que cada uno de los que me están viendo tomen sus Biblias y vayamos a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Y en este primer pasaje Pablo nos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. Así inicia la carta de 1 de Corintios, poniendo el apóstol Pablo su nombre al inicio de la carta, ¿no? Regularmente en una carta como la que tú y yo llegásemos a poder hacer, siempre el nombre de quien la escribe regularmente aparece al final, pero de una forma interesante Pablo pone su nombre al principio para que desde un inicio sepamos quién escribe esta carta. Y continúa con la frase que dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿no? El llamado de Pablo a su apostolado no es algo que Pablo hubiese impuesto, sino es un llamado que el mismo Señor le ha hecho a él, le ha llamado para trabajar y para ser de aquellos primeros hombres pilares para llevar el mensaje del Evangelio en los primeros años de la iglesia primitiva, en los primeros años del Evangelio de Jesucristo, bueno, a las naciones. Y bueno, el llamado de Pablo es a su apostolado. Y es un apostolado quien es el mismo Señor Jesús, quien le da la autoridad, ¿no? Perdón, más que el Señor Jesucristo nos dice esta frase: por la voluntad de Dios. Pablo está autorizado por el mismo Dios en su apostolado. Y es importante que Pablo ponga desde un inicio de la carta quién es el que le da la autoridad como apóstol, porque a partir de los siguientes versículos, sobre todo del 10 en adelante, Pablo va a empezar a exhortar a la iglesia de Corinto. Y es importante que la iglesia de Corinto, al recibir esta carta, al recibir esta información, esta parte importante para sus vidas, lo hagan con el sentido de saber que lo que van a recibir es la voluntad de Dios para sus vidas. Es importante y Pablo respalda sus palabras con esta frase: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para que lo que viene a continuación
la iglesia lo escuche con atención, lo escuche con toda la seriedad y hagan de alguna forma atento su oído a las palabras que va a expresar el apóstol, ¿no? Y luego menciona al hermano Sóstenes. Y bueno, tenemos aquí que el hermano Sóstenes fue el secretario de Pablo en el tiempo en el que él escribe esta carta. Sóstenes es el encargado de escribir este mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto. Sin embargo, el hecho de que su nombre aparezca mencionado al principio, en el saludo inicial, nos indica que no solamente él redactó la carta o él escribe con su mano y puño, sino que estaba de acuerdo con lo que Pablo está mencionando en su mensaje, ¿no? En Hechos capítulo 18, versículos 12 al 17, ustedes en casa podrán leer esa porción de la escritura. Nos has mencionado que Sóstenes era un varón antes de conocer a Cristo, quien fue golpeado porque él participó en llevar al apóstol Pablo ante el tribunal civil de la ciudad de Corinto, ¿no? Antes de ser creyente, Sóstenes recibió, pues de alguna forma, un castigo por parte de la población de aquel lugar, y Pablo se refiere ahora, después de ese trágico evento, o desafortunado evento, ahora como el hermano. Algo pasó en la vida de este varón, y ahora la Biblia se refiere a él como hermano, y ahora no solo eso, sino que es aquel que escribe la carta por Pablo, en este caso redacta la carta, al escuchar el mensaje de lo que Pablo le está dictando, ¿no? Pablo se refiere ahora como el hermano, indicando que en algún tiempo después de ese incidente él conoció y ahora es un creyente real. Luego llegamos al versículo 2 de este primer capítulo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y eso es algo muy importante, ¿no? La iglesia del Señor pertenece ¿a quién? Al Señor, ¿no? La iglesia, es interesante la forma en la cual Pablo escribe estas líneas, esta primera línea en el versículo 2, y nos hace énfasis en lo que a veces tenemos que tener en cuenta como creyentes, ¿no? La iglesia no nos pertenece, la iglesia no es del líder espiritual, aunque es el encargado, no le pertenece como tal, sino la iglesia en sí como tal es de Dios. Y así se refiere Pablo a esta iglesia, porque a pesar de que Pablo había fundado este lugar, Pablo había trabajado con esfuerzo, Pablo se refiere a este lugar como la iglesia de Dios, dándole todo el crédito, toda esa parte al Señor. Y se refiere a la iglesia de Dios que está en Corinto como a los santificados en Cristo Jesús. Es increíble cómo una iglesia, como lo vamos a ver en los siguientes temas, quienes están incurriendo en graves faltas espirituales, en situaciones pecaminosas, pues realmente duras, a pesar de eso, Pablo se refiere a ellos como a los santificados en Cristo Jesús. Pablo habla de la iglesia en Corinto como una iglesia que es santa. Automáticamente Pablo está hablando de gente salva, independientemente de su comportamiento, de su forma equivocada de llevar a cabo algunas cosas. Bueno, vemos que eso en ninguna forma quita de la vida de estos hermanos en Cristo en Corinto la salvación. Pablo, a pesar de los errores, a pesar de las dificultades, Pablo está consciente y les habla y los identifica como santos, porque dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Un punto muy claro que debemos tener al leer este pasaje, este versículo 2, es tener en cuenta que la santidad en un creyente no depende, la santidad de un creyente delante de Dios no depende de su comportamiento.
de sus buenas acciones. Como creyentes somos llamados a vivir una vida santa, ¿no? Es el resultado de nuestra salvación, el resultado de recibir la gracia, el resultado de ser santos, debe derivar una vida de santidad. Pero no nos hace santos nuestra conducta, porque no nos hace salvos nuestro buen comportamiento después de que creemos en el Señor, sino la santidad que es puesta en el creyente, que es recibida a través de Cristo, ¿no? Y en algunos temas que hemos visto anteriores a este, no de Romanos, sino los días domingos, cuando hablábamos o cuando se nos hablaba de la santificación, se nos habla acerca de la santidad posicional. La santidad posicional, que es aquella que es recibida por el creyente cuando es convertido al Señor a través del mérito de alguien más. Cristo es santo y la santidad del Señor nos fue puesta a nosotros. Y ahora delante del Dios santo y justo, Dios nos ve santos no porque seamos muy buenos, sino porque hemos recibido, al ser salvos, la santidad de Cristo. Eso es hermoso, hermanos, que a pesar de lo inmerecedores que somos, que a pesar de quienes somos en muchas ocasiones, de las veces, en ocasiones en las que fallamos, Dios ha puesto en nosotros la santidad del Señor Jesús. Y es por eso que tú y yo hoy, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, podemos tener esa intimidad y esa comunión con Dios a pesar de esas imperfecciones que aún hay en nosotros. La santidad posicional es algo que nos debe llenar de gozo, porque si dependiera de nosotros la santidad, jamás sería lograda por el creyente. Sin en cambio, Dios nos ha dado a nosotros como creyentes la santidad del Señor para que hoy podamos ser hallados justos delante de un Dios santo. Somos declarados inocentes porque alguien ha pagado por nosotros y hemos recibido la inocencia de aquel que fue castigado en nuestro lugar. Es importante, ¿no? La palabra santo significa apartado o separado. En este caso, tú y yo lo somos para el Señor. Y a pesar de las circunstancias y de las problemáticas y de las cosas que está viviendo la iglesia aquí en Corinto, Pablo los identifica y habla de ellos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, así como los demás, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto a mí me asombra y me llena de gozo y de gratitud ante el Señor, porque en ese plan hermoso, divino que Él constituyó desde la eternidad, hoy tú y yo hemos conseguido lo que parecía imposible, la santidad. Hoy hemos recibido esa santidad puesta por nosotros, no porque lo hayamos logrado, sino por el Señor Jesús. Y a pesar de nuestros errores, y a pesar de las cosas en las cuales en ocasiones no actuamos de una forma como debería, el creyente no pierde esa santidad en el Señor. Y aún hay mucho más que aprender en esto, hermanos, a la luz de lo que significa la santificación. Ojalá pudieran buscar, quienes en este momento están viendo o están escuchando esto que digo, ese tema precioso llamado la santificación que tenemos en el canal. Luego después, en el versículo 3, Pablo dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo da un saludo a la iglesia en este lugar y lo hace refiriéndose a la gracia y paz. La gracia y paz, que significa como gracia. Gracia es, hermanos, un favor. Es el favor, es el regalo, es el favor que Dios ha hecho a la humanidad y por lo cual hoy tú y yo hemos recibido y hemos podido ser salvos. Y la paz es parte de los frutos que recibimos
después de recibir la gracia, ¿no? Y Pablo se refiere y da este saludo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz de la cual habla Pablo aquí es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto lo encontramos en Filipenses 4:7, si gusta usted buscarlo en su hogar. Llegamos al versículo 4 de Corintios, 1 de Corintios 1. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Inicia este versículo 4, Pablo dando gracias a Dios por los hermanos en esta ciudad. Pablo de alguna forma nos está tratando de decir, hermanos, del gozo que embarga el apóstol Pablo por aquellos creyentes que están allá. Pablo agradece, debido al amor de Pablo por las almas, que esta iglesia de Corinto, a pesar de sus errores, bueno, ellos han sido rescatados y han recibido este regalo de la gracia, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y dice ahora, el motivo de su gratitud, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y Pablo nos habla acerca de esto muy importante, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hace un momento hablábamos de lo que significa la gracia, que la gracia no es otra cosa más que un don de Dios dado a los hombres, ¿no? Es un regalo, es algo que Dios ha decidido dar al hombre y que el hombre no puede hacer nada para obtenerlo por sus propios méritos, ¿no? Y esto no tiene otra cosa que ver con la salvación. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y Pablo está completamente agradecido con el Señor por ello, ¿no? Pablo se apasionaba al ver a las personas redimidas y su gozo era mayor cuando tal cosa sucedía, ¿no? Pablo da gracias por la gracia de Dios que ha sido dada, ¿no? Que ha sido derramada. ¿Y qué podemos aprender acerca de la gracia, hermanos, para entender más profundamente, un poco más acerca de esto, ¿no? Y ojalá usted ahí en casa pudiera anotarlo, tenerlo presente. Dios tiene, y podemos decir lo siguiente, Dios tiene 3 razones, 3 motivos para otorgarnos su gracia, ¿no? Y la primera es que a través de la gracia, Él provee al hombre la salvación, a fin de que los que somos salvos podamos producir buenas obras, ¿no? Una de las causas por las cuales Dios ha dado esto al hombre es para que como consecuencia el hombre, a través de la gracia que está experimentando, bueno, ahora pueda producir buenas obras. Las buenas obras no salvan su vida. Las buenas obras no cambian su estado eterno. Lo que cambió su estado eterno es ese regalo de gracia. Pero ahora, después de recibir ese regalo, debe esta gracia producir en ti y en mí buenas obras. Efesios 2:10. Vamos a ese pasaje en la Escritura que nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso existimos, para eso hemos sido rescatados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El resultado de la gracia en ti y en mí debe ser una práctica constante de las buenas obras, que no nos salvan, pero es la vida que tú y yo somos llamados a tener. No, las buenas obras tocan, ya que a través de las buenas obras, las obras le hablan a aquellos inconversos, ¿no? Las buenas obras le hablan al mundo acerca de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tito 2:14 nos dice así: a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿no? Otra vez ahí, ¿no? Este pueblo que ha sido rescatado y purificado ha sido para que sea un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo, tú y yo debemos ser un pueblo que se esfuerce ¿en qué? En trabajar, en hacer lo correcto delante del Señor hacia los demás. La segunda razón por la cual hemos recibido también esa gracia, ese don de parte del Señor,
es que la gracia salvadora tiene el propósito de bendecir a los creyentes. La gracia trae una consecuencia de bendición a ti y a mí. Efesios, igualmente vamos a ese libro, Efesios 2, del 4 al 7, para que usted y yo a través de esto entendamos por qué Pablo da gracias al Señor por esto que ha recibido estos hermanos en Corintios. Efesios 2, del 4 al 7 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ay, ojo ahí. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de la gracia ahora en nosotros es que Dios nos bendiga, es bendecirnos a través de esa gracia. Dios en su gracia nos salva con el fin de poder derramar esas grandes bendiciones sobre nosotros para siempre. Y cuando hablamos de bendiciones, no estamos hablando de lo que normalmente la gente piensa, ¿no? Las bendiciones no tienen que ver con las cosas materiales, ¿no? Con el bienestar de tener cosas valiosas en este mundo. No, tiene que ver con el resultado de lo que Dios hace con el creyente, como la paz, como el amor y cosas que hemos estado hablando durante temas pasados. Esas son las bendiciones que Dios derrama en nosotros cuando hemos recibido la gracia. La paz del Señor es una paz que ahora en medio de la adversidad, que hoy en medio de circunstancias tan adversas como las que hoy vivimos a través de esta pandemia, podemos experimentar esa tranquilidad, el gozo, el estar tranquilos, confiados en el Señor, que aunque a pesar de que pudiera pasarnos algo, Dios tiene el control de todo y que si Él decide algo, Dios sabe por qué. Esas son las bendiciones que Dios derrama para nosotros. Y como tercer motivo por recibir la gracia, Dios nos salva con el fin de glorificarse a sí mismo. Efesios 3, nuevamente vamos a este libro. En el capítulo 3, versículos 10 y 21 nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de iglesias a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora nos saltamos al versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta razón es una muy importante, ¿no? A través de lo que Dios ha derramado y ha dado al hombre a través de su gracia, a través de la salvación, el mismo Dios es glorificado a sí mismo. A través de la gracia es que podemos conocer uno de los atributos más importantes de Dios, como es la misericordia. A través de eso Dios es glorificado. Y ahora regresamos a 1 Corintios, versículo 4. Y ahora podemos entender por qué Pablo está agradecido con el Señor. Por qué Pablo da gracias a Dios por la salvación de estos hermanos en Corinto. Porque a pesar de los errores que están cometiendo, bueno, esto no cambia su estado espiritual de ser salvos, ¿no? Ahora lo que esta iglesia debe hacer, lo que la intención de esta carta tiene como intención lograr en esta iglesia en Corinto es que ellos puedan reaccionar y puedan cambiar su manera de conducirse espiritualmente hablando en cuestión a sus actos y al evangelio en el Señor en este lugar. Llegamos al versículo 5 y dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora nos dice Pablo le dice Pablo a la iglesia de Corinto, y esto también es hacia ti, a quien me está viendo, hacia mí también, porque nos dice Pablo que en todas las cosas hemos sido enriquecidos. ¿En quién? En el Señor, en Él. Y cuando habla de esto, cuando hace referencia a esto, nos dice que tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos. Todo aquello que la Escritura promete al creyente y da, el creyente
lo ha recibido y es algo, y es una riqueza de parte que ahora el creyente posee porque es recibido de parte del Señor. Hemos sido enriquecidos en Él. Y ahora vamos a ver cuáles son esas riquezas. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos y Él nos da todo lo que necesitamos, aunque a menudo los creyentes no es todo lo que queremos, ¿no? Dios nos da las riquezas y a veces es triste que los creyentes no están satisfechos con lo que Dios han recibido, ¿no? Y eso es algo que debemos poner cuidado. Segunda de Pedro 1:3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si usted puso atención aquí en este texto, nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo concerniente a lo que el Señor nos ha querido dar, dice, nos han sido dadas. Todo lo que está en la Escritura que el creyente debe recibir, nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, tenemos que poner atención y sumo cuidado en esas riquezas. ¿Para qué? Para poder valorar y hacer un uso correcto de eso que tú y yo hemos recibido como creyentes. Y ahora nos dice, entre las cosas más importantes que tenemos en Cristo están toda palabra y en toda ciencia. Son partes de esas riquezas importantes que tú y yo tenemos y que hoy tenemos que hacer sumo hincapié para poder aprenderlo y darnos cuenta y poder hacer lo correcto con esto que vamos hoy a aprender. Dice que hemos sido enriquecidos en Él, en toda palabra. ¿A qué se refiere cuando dice en toda palabra? Quiere decir lo siguiente: Dios nos da la capacidad, porque nos ha dado ya las riquezas, de hablar de Él. Esto nos refiere a la parte del creyente que tiene que ver con el testificar, con el proclamar el Evangelio. Cuando la palabra, aquí en el versículo 5, dice que hemos recibido las riquezas en Él, en toda palabra, nos habla de que independientemente del tiempo que tengas como convertido en el Señor, ya sea que tengas pocos días, que tengas pocos meses o algunos años en el Señor, muchas veces el creyente trata de excusarse en la idea de no estar preparado, de no estar listo para poder anunciar el Evangelio. Oh, grande error. Y hoy debe quedarte claro a ti y a mí lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto y lo que nos dice a ti y a mí en este tiempo, en este momento. Pablo está haciendo pedazos las excusas de todos aquellos que me están viendo, que durante mucho tiempo han puesto como pretexto el no tener habilidad para hablar. Muchos creyentes se excusan en la idea equivocada de que como no son muy nerviosos, como no están acostumbrados a hablar, porque no tienen un amplio vocabulario, son las excusas que muchos ponen para no hablar de Cristo. También el poco conocimiento bíblico, ¿no? En el caso de algunos nuevos creyentes y aún en el caso de creyentes de tiempo, ¿no? El poco conocimiento y la poca preocupación por conocer la Escritura. Y esos son los pretextos que muchos ponen, pero Pablo nos dice que eso no es problema, porque hemos recibido las riquezas, hemos sido enriquecidos en todas las cosas, y entre esas cosas está en toda palabra. Esto quiere decir que independientemente del tiempo que tú tengas en el Señor, independientemente de que hayas estudiado, que hayas ido a la escuela, de que seas un buen orador o no lo seas, Dios te ha dotado a ti de una capacidad para poder hablar de Él. Dios te ha dado una capacidad a ti y a mí de hablar de Él. Esas son las riquezas. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres realmente un hijo de Dios, has recibido eso como una de las riquezas que Dios nos ha dado en toda palabra, ¿no? El creyente ha sido enriquecido con ello. Hechos 1:8. Vamos a ver lo que dice este
este pasaje en la Escritura. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando los creyentes de la iglesia primitiva recibieron al Espíritu Santo, la primera ocasión, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a los creyentes, la Biblia nos dice que recibieron poder, así como tú y yo que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos recibido ese poder. ¿Para qué? Para poder ser testigos, ser de testimonio, para testificar el Evangelio de Cristo. No hay excusa para ti ni para mí por no tener la capacidad de otros. Tú tienes ya y has recibido, y Pablo nos lo dice hoy en la primera carta de Corintios, que hemos recibido como riqueza la palabra, el hablar, el testificar. Y aún Hechos 4:29, para que te quede claro en tu vida, para que no se te olvide, nos dice 4:29, nos dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entiendas, hermano, lo que se nos dice en este versículo. Efesios 6:19. ¿Qué nos dice este pasaje? Importante para ti y para mí. Nos dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ya entendió, hermano? No existen excusas. No hay que ser el apóstol Pablo, no hay que ser un gran orador. Hemos recibido, todos aquellos que somos salvos, la palabra. Hemos sido enriquecidos en toda palabra. Y aún nos dice también que hemos sido enriquecidos en toda ciencia. Hermano, a través de ser salvos, la riqueza que hemos recibido ahora es el poder entender su palabra. No es que vamos a saberlo todo, porque eso no quiere decir esto que Pablo está poniendo aquí, ni siquiera que vamos a entender todo el Evangelio en un momento ya, pero recibimos todo lo que necesitamos para hablar eficazmente por el Señor. Eso se refiere a toda ciencia. Dios nos ha dado suficiente revelación, y nos dará suficiente comprensión para comunicar su verdad al mundo. Ese conocimiento, esa ciencia se refiere a ese conocimiento de entender las verdades bíblicas para poder enseñarlas o para poder también transmitirlas a alguien más y poder proclamar el Evangelio a otras personas. Primera de Corintios 2, eso fíjese, también está en algo que vamos a ver más adelante, pero nos adelantamos un poquito. 2:9 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Vamos al versículo 10. Dice: ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nos saltamos al versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú y yo como creyentes hemos recibido la riqueza de poder entender la palabra del Señor. El hombre normal, el hombre que no tiene a Cristo en su vida, no tiene la capacidad espiritual de discernir la Escritura, cosa que tú y yo sí, al ser creyentes, al ser salvos, al haber recibido la gracia ya, Dios te ha dado el poder de poder discernir las cosas espirituales para poderlo complementar con que hemos sido enriquecidos en toda palabra y ahora en toda ciencia, tanto para hablar como para entender. Solo es cuestión de ¿qué? De empezar a obedecer la Escritura y de poner en práctica ya lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, primer capítulo. Llegamos ahora al versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en
vosotros. Nos dice así como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué entendemos en este versículo 6? Primero tenemos que definir a qué se refiere con testimonio. Y bueno, testimonio viene de una palabra griega que es la palabra marturión. Y esta palabra significa testigo. Testimonio, testigo. Nos habla entonces el testimonio de Cristo. Esto nos quiere decir que el testimonio de Cristo se establece y confirma en nosotros cuando confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador. Testimonio en este caso es usado aquí en el Nuevo Testamento. Esta palabra se usa con relación al Evangelio. Se utiliza con respecto al Evangelio. Entonces, si pudiéramos traducirlo de alguna forma, así como el Evangelio acerca de Cristo ha sido confirmado en ti y en mí. Una vez que tú y yo hemos creído y hemos podido recibir todas las bendiciones, eso que tenemos en nosotros, bueno, una vez dice que el Evangelio es confirmado en nosotros porque hemos comprendido el Evangelio. Cuando Cristo llega a nuestras vidas es porque tú y yo hemos recibido y hemos comprendido ese mensaje. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿no? Eso es parte también de esos regalos que Dios nos da, que el testimonio, que el Evangelio de Cristo haya sido confirmado en vosotros. Y ahora con mucha más razón, también podemos proclamar ese Evangelio. Primera de Juan 5:11 nos dice acerca de lo que es el testimonio. Un texto que hasta muchos deben conocer de memoria. Y aquí nos dice, y este es el testimonio. ¿Cuál es? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio del cual Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 1, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El mensaje del Evangelio. El más grande testimonio no es acerca del mensaje, sino es el mensaje de salvación que es confirmado en ti y en mí. No es el momento cuando tú y yo escuchamos, sino cuando tenemos ese testimonio acerca de Cristo confirmado en nosotros, es cuando nos hacemos participantes de la gracia de Dios, ¿no? Eso es algo hermoso, ¿no? Que hayamos podido entender ese mensaje, ¿no? Llegamos al versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia en Corinto, recordamos que es una iglesia que está teniendo muchos problemas en general, pero como creyentes han recibido dones. Y Pablo les dice que nada les falta en lo que tiene que ver con los dones. Los tienen. No los están utilizando y también hay algunos que no los están utilizando correctamente. Pero Dios a los creyentes nos ha dotado con los dones. Es lo que está pasando aquí. De tal manera que nada os falta en ningún don. No nos falta nada. Dios no obra a través de la gracia al dar los dones en que pues hay creyentes a los que les da y otros a los que no les da, ¿no? Todos tenemos. Aún estos creyentes que están pasando por esta situación donde están teniendo errores grandes, donde están teniendo pecados graves. Y dice que después de la coma nos dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La forma en la cual tú y yo debemos esperar esto. Porque Pablo nos habla acerca de la esperanza. ¿De qué? De la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla acerca de qué? Indudablemente de la segunda venida del Señor. Esto nos llama cuando nos habla acerca de esperando. Esta palabra esperando no es como cuando nosotros decimos que vamos a esperar algo y nos quedamos quietos en un lugar para que llegue ese momento. Aquí en este sentido, la palabra esperar tiene que ver con un sentido de esperar activados, de esperar ocupados. La forma correcta de esperar la venida del Señor no es la de estar
de alguna forma sin hacer nada como creyentes. No, la forma correcta de esperar al Señor, de esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es estar activos. Y Pablo inició este versículo 7 diciéndole a la iglesia de Corinto, a pesar de sus errores, que nada les falta en cuestión a los dones, los tienen. Así como tú y yo hoy tenemos los dones porque somos creyentes, si es que eres un hijo de Dios. Ahora, la forma en la cual debemos de vivir, esperando a Cristo, a la venida del Señor, es usando y trabajando los dones que hemos recibido por parte del Señor. Esa es la actitud correcta con la cual tú y yo debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, trabajando, esforzándonos día con día para que el mensaje del Evangelio sea proclamado por todo lugar. Versículo 8 del primer capítulo de Corintios. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hablando en un futuro, ¿no? El cual, o sea, el Señor Jesucristo en su venida, os confirmará hasta el fin. ¿De qué forma nos confirmará? Bueno, cuando por fin podamos ser irreprensibles. Nos habla acerca de ese momento donde el creyente, a través de la venida del Señor, bueno, en el creyente es obrado esa transformación de nuestras vidas imperfectas a perfectas en aquel momento, ¿no? Cristo confirmará delante del trono eterno de Dios que nosotros somos ahora irreprensibles. Solo entonces seremos confirmados como irreprochables. Solo hasta ese momento, cuando seamos transformados, seamos cambiados, nuestro cuerpo sea transformado, es como podremos verdaderamente dejar esta incorrupción, esta pecaminosidad, ¿no? Hablando en el sentido de lo que Pablo le habla a Corintios, a la iglesia de Corinto, una iglesia que está teniendo pecados fuertes, está teniendo situaciones duras en este lugar, situaciones que vamos a analizar más adelante. Pablo nos hace ver que va a llegar un momento en el cual esto incorruptible, esto que hoy está en nosotros, esa naturaleza, podrá ser quitada y seremos irreprensibles, seremos personas, ahora sí, perfectas en nuestra manera de actuar. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 8. Y llegamos al último versículo, al último versículo del día de hoy, donde nos vamos a tener este estudio. Y nos dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Hermanos, eso es algo que nos debe llenar de gozo y de adorar hoy en este momento al Señor. A pesar de lo que representa la iglesia de Corinto, de que hay pecado, de que hay acciones incorrectas en esta iglesia, Pablo dice en esta carta de Primera de Corintios que Dios es fiel. A pesar de las fallas, las grandes fallas de esta iglesia, a pesar de las grandes fallas que tenemos tú y yo en nuestra vida espiritual, debemos agradecer la fidelidad de Dios. Porque a pesar de lo imperfectas que son nuestras vidas, Dios no cambia de parecer. Dios no quita de nosotros su salvación. Si hoy has sido salvo, si has sido parte electiva, has sido escogido por parte de Dios, a pesar de tus errores, a pesar de las circunstancias y las situaciones que vives y en las cuales fallas y te equivocas, Dios en nada cambia lo que ha decidido, lo que ha dado, lo que ha hecho ya.
Porque fiel es Dios. Y eso es algo, hermano, que a ti y a mí nos debe motivar a vivir una vida esforzada en las cosas del Señor. Vivimos en un mundo donde hay una gran influencia por parte de este mundo, o sea, por parte de lo que es el pecado, ¿no? Pero nuestro deber como creyentes es luchar, que nuestra vida no se caracterice por ser derrotado tantas veces, que podamos permanecer arraigados y fieles también y podamos ser de alguna forma constantes y podamos salir adelante en estas batallas espirituales. Sabemos que en algún momento podremos fallar porque es parte de nuestra naturaleza en la cual hoy todavía no hemos recibido ese cuerpo perfecto. Pero nuestra vida se debe caracterizar principalmente por andar correctamente en el camino del Señor, por el cual, fiel es Dios, por el cual hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Hemos sido llamados, Romanos 8:30, lo que vimos en el estudio del libro anterior, nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Por la fidelidad de Dios, por la misericordia de Dios, es que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Cristo, con su Hijo, el Señor Jesús. No es porque tengamos algo especial en nosotros. No es porque verdaderamente hay algo bueno en nosotros que valga la pena esto de parte de Dios hacia nosotros. No. Eso es debido a la elección y a la misericordia y al llamamiento en la soberanía de Dios. Y en ello, hermano, opera la fidelidad de Dios en no cambiar de parecer en cuestión a los planes, en cuestión a lo que Él ha ya predeterminado antes de la fundación del mundo. Y esto, a pesar de estos errores que hay en la iglesia de Corinto, y esto hace ver que a pesar de los errores que tú y yo tengamos en nuestra vida diaria, somos hijos de Dios, porque hemos sido llamados a su comunión por aquel que es fiel, por aquel que permanece. Esto no es un permiso para comportarnos porque hemos sido llamados así pecaminosamente. No es un llamado ni un permiso de parte del Señor porque si ya soy salvo, ahora puedo pecar. No es así. El resultado de la gracia, hace rato lo veíamos en el versículo 4, lo que produce, ¿no? Recibimos la gracia para que Dios es glorificado a través de ello, ¿no? Recibimos la gracia porque a través de ello, bueno, nosotros como resultado de la gracia debemos producir buenas obras. Hermano, hoy tú y yo somos llamados ahora a corresponder a esto que Dios ha hecho por nosotros. Dios no cambiaría de opinión, es cierto, fiel es Dios. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, como lo acabamos de ver en Romanos 8:30, ¿no? Pero ahora tú y yo somos llamados a vivir una vida santa, apartada. De hecho, el título de este estudio, si pudiéramos ponerle así, es un llamado a ser santos. No hay excusas, hermanos, para no vivir así. Sabemos que somos santos porque es una santidad posicional a través de lo que Cristo ha hecho, nos ha dado su santidad, ha puesto su santidad en nosotros, pero también ahora, al ser santos delante de Dios, tú y yo somos llamados a vivir una vida apartada para Dios. Ese es el mensaje de este video. Ese es el mensaje para tu vida en este tiempo, que donde tú estás,
puedas vivir una vida apartada para el Señor, sin importar que puedas estar confinado o que ya estés trabajando, que ya estés haciendo una actividad aparentemente normal. La vida que tú llevas hoy, como hijo de Dios, ciertamente ya eres santo, pero ahora debes vivir la santidad de Dios. Debes vivir una vida apartada para Dios. Que a través de su palabra, hermanos, seamos desafiados hoy a la santidad. Que a través de su palabra hoy podamos encontrar esa motivación suficiente para que tu vida hoy pueda dar como resultado una vida preocupada y puesta ¿para qué? Para glorificar al Señor a través de buenas obras. ¿A través de qué? Del comportamiento correcto que debemos tener delante del Señor. A abandonar esa vida y esas actividades y aquellas cosas que sabemos que están mal delante del Señor. Hoy el llamado de parte del apóstol Pablo en estos primeros 9 versículos es a la santidad de Corinto, de la iglesia en Corinto y también de la iglesia a la cual hoy tú perteneces, ese cuerpo de Cristo el cual tú y yo formamos, hablando de forma general. Que Dios bendiga su palabra, bendiga este mensaje, que llegue a tu vida, que toque tu corazón y que puedas hoy crecer y vivir así todos los días de tu vida. Y bueno, antes de terminar este video, quisiéramos mostrarles también, la semana pasada tuvimos un sorteo. Nuestro hermano René de la iglesia de Poniente 18 se ganó el libro que estuvimos de alguna forma sorteando, la estrategia de Satanás. Y bueno, aquí les dejamos una imagen donde, bueno, nuestro hermano junto con su familia han recibido ya ese obsequio que les hemos mandado y esperamos que a través de este libro que hoy está en sus manos, bueno, Dios bendiga su vida y puedan a través de la lectura y del estudio de la palabra y de esa guía que ahora tienen en sus manos, bueno, poder crecer y estar firmes en cuestión a saber hoy la estrategia que el enemigo tiene para la vida del creyente. Y bueno, terminamos este video y esperamos que podamos vernos nuevamente en el siguiente video. Y les agradecemos, suscríbanse al canal, compartan este video, denle like y nos vemos hasta la próxima en otro video más. Chao.